Muy buenas noches. ¿Cómo están? Angelita, buenas noches. Dios te bendice. ¿Cómo están? Ya estamos listos para una clase más de discipulado. Es la primera de llegar a las bancas. Dios te bendice, Betty. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Dios te bendice. Con un abrazo para ustedes, amadas hermanitas. Dios las bendiga y las llene con su Espíritu Santo y les revele más y más la revelación de su reino. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. Dios te bendice grandemente. Muy buenas noches. Ya estamos listos para iniciar otra clase. Patti, ¿cómo estás? Dios te bendice, hermanita hermosa. Siempre hermosa, Patti. Te amamos y te bendecimos también grandemente, Patti. Qué gusto que estamos aquí, listos para escuchar otra clase, no nuestra, sino de parte de Dios, porque es su palabra. Hola, Janet, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias, Angelita, gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Vamos a orar y vamos a dar inicio a esta clase que Dios tiene para nosotros, para ustedes, para mí, fortaleciendo nuestra fe, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gracias, mi Pati hermosa. Dios te bendice. Tú también eres muy amada. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Bienvenida a esta nuestra clase de sanidad que el Espíritu de Dios nos comparte, nos imparte, ¿verdad? Para aprender más y más. Hola, Alice, ¿cómo estás? La bella Alice, ¿cómo estás? Un abrazo muy fuerte para ti, fiel hermanita. Carlita, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. A ver si nos vemos el domingo para darte un buen abrazo. Qué gusto verlas, que Dios las bendiga grandemente. Bueno, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Alice, un abracito muy cariñoso para ti también. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la gracia que nos concedes de aprender tu palabra, Señor, y de escuchar tu voz. Estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para ser oidoras y hacedoras de tu palabra, comprobando siempre tu buena voluntad agradable y perfecta para nosotras y para nosotros. Te damos gracias y te bendecimos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 12. Y le damos gracias también a Misapo, a la maestra Polonia, que prepara clases guiadas e inspiradas por el Espíritu Santo muy bonitas, y todos nuestros hermanos se preparan muy bien para dar sus clases, sin excepción de ninguno. Todos ellos son unos siervos útiles a Dios, son siervos que buscan de Dios para poder impartir una clase, ¿verdad? Una clase, una enseñanza que viene de Dios, porque su palabra no es la nuestra. Y Dios los bendiga grandemente. El Evangelio según San Lucas, capítulo 12, hablando precisamente de la sanidad divina, es importante que, aunque lo hemos escuchado ya varias veces y sabemos lo que dice la Escritura, hemos estado orando y Dios nos ha revelado que a veces lo que nos hace falta ya no solo es el conocimiento, sino recibir lo que dice el conocimiento de la palabra de Dios. Porque el conocimiento se puede quedar en la mente, pero no baja al corazón. Y el conocimiento solo es eso, conocimiento. Pero cuando baja al corazón y forma parte de nosotros, es diferente. Hola, Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un abrazo también para ti, muy cariñoso. Entonces, dice aquí, y les exhorto y les animo a que, gracias, Marinita, bendiciones también para ti. Hola, amada Fer, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y para tu esposo. Muchas bendiciones.
Dice el Evangelio según San Lucas capítulo 5, estamos en el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, Vicky, buenas noches, bienvenida hermanita, un abrazo. Y cuando dice Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿A quién? Al Señor Jesús. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta escritura la hemos leído ya muchas veces, ¿verdad? Hola, Rebe, Davila, buenas noches, bienvenidos, buenas noches. Y dice la escritura aquí, dice, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. A veces cada uno de nosotros ha padecido o está pasando por una prueba de enfermedad. Y yo misma he pasado por pruebas de enfermedad. Y en ocasiones yo he dicho, en mi corazón he dicho: Señor, ya es mucho tiempo y sigo aquí y sé que me amas y sé que eres bueno, pero a veces la palabra de Dios es necesaria que baje al corazón. Que baje al corazón y que estemos dispuestos a vivirla. Porque la fe tiene acción correspondiente. La fe tiene acción correspondiente. La fe no se queda en nuestra mente. La fe tiene que bajar al corazón. Por eso dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra de Dios no se tiene que quedar aquí en nuestra mente. La palabra de Dios tiene que bajar al corazón. Tiene que ser parte de nosotros. Tiene esas citas bíblicas, ese maná que desciende del cielo, esa palabra viva, tiene que ser parte de nosotros. Tiene que estar en nuestro corazón, con el corazón, porque con el corazón es con lo que se cree, no con la mente. La mente se queda en conocimiento, pero con el corazón se cree para recibir las promesas de Dios. Con el corazón se cree para formar parte de nosotros. Y diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme, si quieres. ¿Tú has llegado a pensar alguna vez que tal vez Dios no quiere sanarte? O tal vez Dios quiere que estés más tiempo ahí. O tal vez Dios esté tan ocupado con asuntos más importantes y has llegado a pensar que tú no eres importante para Dios. Pero tú eres su hijo, tú eres su hija. Y como hijo e hija de Dios eres importante para Dios. Tú eres la niña de sus ojos. Tú eres el motivo por el cual el Señor Jesús vino al mundo. Tú eres de gran valor. Y lo que te pasa y lo que te sucede, a Dios le importa. A Dios le importa y le importa mucho. Lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, a Dios le importa. Pero a veces nosotros podemos tener en el conocimiento, en la mente, pero ese conocimiento a veces no baja al corazón. Hola Miriam, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita. Muy buenas noches. A veces el conocimiento de Dios se queda en la mente y no baja al corazón. Y es necesario que el conocimiento baje al corazón. Por eso dice el Señor que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida. Es ese buen tesoro que guardamos en nuestro ser. Del buen tesoro, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y esas buenas cosas son ese tesoro que viene de Dios, que descendió a nuestro corazón
y se ha convertido para nosotros en un tesoro. Sí, Katy, buenas noches, bienvenida, hermanita, mi hermano Bernardo, muy buenas noches, bienvenidos siempre. Entonces, aquí en el versículo 13 dice, entonces extendiendo él la mano, le tocó. Si tú has pensado que no eres digno de una sanidad divina, tú eres importante para Dios. Y el Señor te toca y dice, sí quiero que seas sano. Yo quiero que seas sano. ¿Y sabes cómo sabemos que Dios quiere que seamos sanos? Por lo que dice su palabra. Porque su palabra lo dice. No solamente se lo dijo al leproso y no solamente se lo dijo a algunas personas y a muchas personas que sus historias están escritas en la Biblia. También te lo dice a ti y también me lo dice a mí, porque Dios no hace excepción de personas. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él tiene compasión. Compasión cuando te duele. Compasión cuando ves las circunstancias y dices, no avanzo. O al contrario, las cosas parece que se están complicando. Pero no se están complicando. No se están complicando en lo sobrenatural, sino en lo natural. A veces sí. Apu, ¿cómo estás? Buenas noches. Dios te bendice grandemente. Bienvenida, como siempre, amada. Mi Apu, te amamos. Y entonces el Señor Jesús le dice al leproso, cuando le dice, si quieres puedes limpiarme. El Señor Jesús le dice, quiero. Sé limpio. Si tú le dices al Señor Jesús, Señor, si quieres puedes sanarme, ¿el qué te va a decir? Mi palabra dice, quiero. Cuando fui a la cruz, quise que tú fueras sanado. El Señor Jesús nos diría, pagué el precio de tus pecados en la cruz para que fueras sanado. ¿Qué más nos puede mostrar Dios? Para mostrarnos que quiere que seamos sanos. Él quiere que sea sano. Él quiere que sea sana. ¿Sí? Y ahí están las circunstancias a veces. Ahí está el dolor, ahí está la situación. Y decimos, Señor, yo sé que tú quieres que yo sea sano. Tu palabra lo dice. Fuiste a la cruz, perdonaste mis pecados y quieres que sea sano. Entonces, ¿qué necesito? Yo te creo. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Y muchas veces lo que necesitamos, hermanos, es estar dispuestos a recibir. Ahí está la sanidad disponible desde la cruz del Calvario. Ahí está. Ahí están las escrituras. En diversas escrituras habla de cómo el Señor Jesús tuvo compasión de los enfermos. Y aún a los que no lo conocían, los sanó. Aún a los que estaban en pecado, los sanó y les dijo, anda, no peques más para que no te venga algo peor. Aún así los llegó a sanar. ¿Por qué? Porque en el corazón del Señor Jesús y del Padre Eterno, bendito sea su nombre, ellos quieren que seamos sanos. Entonces, Señor, heme aquí. ¿Qué se requiere? Yo te creo, pero también a veces estamos dispuestos a recibirlo. Lo creo, lo sé. La Escritura lo dice. Pero ¿cuándo lo tomo para mí? ¿Cuándo lo tomo para mí? Recordemos un hermano Myers. Todos lo conocen. Dios bendiga su vida y le dé larga vida llena de paz. Él nos ha enseñado que el brazo que toma las bendiciones de Dios se llama fe. La fe toma las bendiciones de Dios, pero la fe también tiene una acción correspondiente. La fe sin obras está muerta. Requerimos una acción correspondiente. Y dice aquí Lucas 5:13, entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio.
Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Muchas personas se acercaron al Señor Jesús buscando escucharlo y buscaban ser sanados. Pero muchos no se acercaron a Él por la persona que Él es, sino por los beneficios que Él otorga. Y nosotros debemos de amar al Señor Jesús por lo que Él es, sabiendo que la sanidad y todas sus promesas son añadiduras para nosotros, pero amarlo por lo que Él es. Él es el Hijo de Dios, Él es el Alfa, el Omega, Él es el principio y el fin. Él tiene un nombre que es sublime sobre todos los nombres. Él es el gran yo soy. Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Él es la roca. Él es la roca de nuestra salvación. Él es nuestro castillo, nuestro refugio. Él es el Shaddai, Shalom, Adonai. Él es el Hijo de Dios, el Dios viviente, misericordioso, clemente, bondadoso, que tiene compasión para aquellos que están enfermos y nos ama con amor eterno. No apenas una cucharita de amor, nos ama con amor eterno. Es tan grande su amor que no se puede medir. Dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo largo, nada puede mostrar ni limitar el amor de Dios por nosotros, porque Dios así nos ama. Dios así nos ama. Amén. Entonces, analizando y buscando más información, según los ejemplos que se ven en las Escrituras, la lepra, porque este hombre que se acercó al Señor Jesús estaba lleno de lepra, la lepra es el resultado de la rebelión y la desobediencia. Por ejemplo, Miriam, la esposa de Aarón, quedó leprosa debido a su rebelión contra la autoridad puesta por Dios, por Moisés, hablando de Moisés. Esto está en Números capítulo 12, si quieres vamos hacia allá. Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 1. Y vamos a ver qué dicen las Escrituras acerca de la lepra. Sabemos que la lepra es una enfermedad contagiosa y espiritualmente tiene mucho que ver, Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, a causa de la esposa de Moisés, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Ahí está María y Aarón juzgando y criticando a Moisés. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Ahí está la murmuración. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la esposa de Moisés. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? En el versículo 2 dice: y lo oyó Jehová. A veces pensamos nosotros que lo que hablamos se queda ahí, pero no. Lo que hablamos lo oye el Señor. Y dice en el versículo 3: y aquel varón, Moisés, era muy manso. Él era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Los llamó a los tres. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres.
Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron juntos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué lugar tenía Moisés ante los ojos de Dios? Que era fiel en toda su casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Le dijo Dios a Aarón y a María. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Por qué nada más estuvo leprosa María? ¿Y por qué no Aarón? Tal vez en María empezó la rebelión y contagió a Aarón. Tal vez empezó con María. ¿Por qué María estaba leprosa y Aarón no? Tal vez la rebelión empezó con María y contagió a su esposo. ¿Sí? Y entonces dice aquí la escritura: y dijo a Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Moisés intercedió por María. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Después María vuelve a la congregación completamente sana, porque Dios la sanó por la oración que hizo Moisés. ¿Sí? Entonces podemos ver, la lepra es consecuencia, conforme a las escrituras, de la rebelión o la desobediencia de alguien, ¿verdad? De alguien. También podemos ver que la obediencia quita la lepra. Por ejemplo, la lepra de Naamán fue limpiada debido a su obediencia. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. La lepra es contagiosa, ¿sí? Y espiritualmente puede contagiar a los demás, ¿verdad? Hablando espiritualmente. Segunda de Reyes 5:1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. No dice del Señor, de Dios, porque es con S minúscula. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué crees que tenía? Pero leproso. Era leproso. Entonces se presenta delante del profeta Eliseo, ¿sí? Y le llega con regalos para agradar al profeta Eliseo, pero Eliseo no le hace caso a sus regalos, ni nada de eso le llama la atención, solamente obedecer a Dios. Y dice aquí en el versículo, vamos a leer hasta el versículo 10, dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán.
Esta dijo a su señora: si rogase mi señor, o sea, Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos, o sea, una vestimenta completa, pero 10. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Por qué te rasgas los vestidos? ¿Crees que no hay rey, no hay profeta en Israel? Mándalo a mí, en otras palabras, le dijo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahí va este hombre valeroso con todos sus regalos y todo el séquito de personas que le iban siguiendo, y llega a la casa de Eliseo. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero, ni siquiera lo salió a recibirlo, le envió uno de sus mensajeros, creo que nada más tenía uno, diciendo: ve. Y sale el mensajero y le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. 7 veces en el Jordán. 7 veces se tenía que zambullir en el río Jordán. La carne no se quiere zambullir, no se quiere humillar, ¿verdad? Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él, luego saldrá el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Porque no me llevan mejor a Cancún o a Vallarta. Ahí me puedo zambullir 7 veces, pero ¿cómo que me mandan a otro lado, no? Más o menos así, ¿no? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio también? ¿No seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, y el profeta, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió. ¿Sí? Una vez un pastor lo platicaba esta gran historia que fue real, y dijo que ahí delante de todas las personas que iban con él, de todo su séquito, sí, sus generales, sus capitanes, porque iba ahí a presumir con el profeta Eliseo, entonces empieza a quitar sus ropas para zambullirse, y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué crees que pasó? Cuando humilló su carne, cuando obedeció, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Sí? Alabado sea el Señor. ¿Sí? Y más grande que cualquier profeta es el Señor Jesús. Más grande que cualquier profeta es el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo. Amén.
Entonces los ojos de Dios están puestos sobre todos nosotros. Bendito sea Dios. Entonces, el Señor Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre. Y más grande aún que el profeta Eliseo, es el Hijo de Dios, que fue a la cruz y pagó el precio de nuestros pecados, nos perdonó y nos concedió la sanidad divina. Ahora debemos de estar dispuestos a recibirla y a disfrutarla, dando el paso de fe, creyendo. Sabemos que a veces ahí está el dolor y ahí está la situación, pero hay que hablarle a la situación, lo que dice la palabra de Dios. Hay que hablar. Si te duele la rodilla, háblale a tu rodilla. Si te duele la espalda, háblale a tu espalda. ¿Sí? El Señor Jesús le habló a la higuera y la higuera se secó. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Es importante, amén, como dice Vicky, aleluya, gloria al Señor por siempre. Amén, bendito sea el Señor. Hay que hablarle a esa zona que está molestando y hay que declarar la palabra de Dios creyendo. El Señor Jesús no ha cambiado, Él es el mismo. La fe se ve, la fe no se puede esconder, la fe habla, la fe actúa, ¿sí? La fe actúa. Vamos, por ejemplo, vamos a Marcos capítulo 2. Vamos al Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículo 1. Marcos 2, 1. Vamos a ver cómo la fe se ve, ¿sí? Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Acuérdate, la fama del Señor Jesús estaba creciendo, ¿sí? Muchos estaban escuchando lo que estaba pasando. Y dice, versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos. ¡Ah, ya llegó el Señor Jesús! Vayan por los enfermos, ¿no? Y se empezaron a juntar muchos también porque querían oírlo. El Señor Jesús estaba lleno de gracia. Donde Él se paraba, las multitudes llegaban por la gracia que descendía sobre Él de parte del Padre. El Señor Jesús estaba lleno de gracia. Y dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Qué importante es conocer la palabra. Cuando conocemos la palabra de Dios en cualquier tema, vas a retener y vamos a retener lo que Dios nos ha dado. Dios te ha sanado, la vas a retener, tu sanidad la vas a retener en proporción de la palabra que tengas sembrada en tu corazón. Recuerda lo que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Sí, tenemos prosperados de parte de Dios de todas las cosas en la manera como nuestra alma va creciendo en el conocimiento de Dios. Es proporcional. Dice en versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. ¿Cómo lo llevaban? En aquel entonces no existían las sillas de rueda, entonces lo tenían que llevar cargando. Aquí lo llevaban cargando por 4 personas. 2 le cargaban, lo levantaban de los brazos, uno de una pierna y otro de otra pierna, y ahí iba el paralítico. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud se juntaba tanto que no podían pasar por la cantidad de gente que había, que quería escuchar al Señor Jesús. Dice así, descubrieron el techo de donde estaba el Señor Jesús, calcularon más o menos unos 2 pasos, 3 pasos después de la puerta, después de la ventana, y ahí abrieron un boquete en el techo. Empezaron a caer piedras del techo, ¿no? Piedras, no solo piedras, sino también trozos de madera, porque empezaron a romper el techo, ¿no? A levantar tejas y todo el material que había ahí. Y ese material empezó a caer. ¿Qué pasó aquí? Muchos han de haber pensado. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico.
Te imagínate esa escena. ¿Cómo lo bajas? Desde arriba, pues con cuerdas. Ahí están cargando al paralítico y bajándolo. Y de repente el Señor Jesús, en medio de una enseñanza, empiezan a caer esas piedras y levanta la vista y ve descender en cuerdas, ¿sí?, a un hombre que no podía caminar. Eso es fe. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, la fe se ve. La fe se ve. La fe se ve. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Yo le hubiera preguntado al paralítico: ¿te importaba que te perdonaran tus pecados? El paralítico tal vez hubiera dicho: yo lo único que quería es ser sanado. ¿Sí? Pero sin embargo, el Señor Jesús se va al origen de toda la enfermedad. El pecado trae como consecuencia la enfermedad y la muerte. El Señor Jesús se va al origen y le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando hay perdón de pecados, hay sanidad. Alabado sea el Señor, que nosotros cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él perdonó nuestros pecados. Recibimos la revelación de que nuestros pecados habían sido sanados. Y bueno, entonces, ¿por qué me enfermé? Si ya pasaron tantos años desde que recibí al Señor, entonces, ¿por qué me enfermé? ¿Sabes por qué? Una de las respuestas es de que nosotros vivimos en un cuerpo de pecado. Un cuerpo físico el cuerpo físico no ha sido redimido. Tenemos un espíritu renacido, un espíritu nuevo, un espíritu donde el mismo Padre Eterno, alabado sea su nombre, depositó a su precioso Espíritu Santo, porque somos un odre nuevo, y el Espíritu Santo vive en este odre nuevo, pero tenemos un alma que no ha sido renacida, que tiene que ser transformada, renovada. Nuestro pensamiento tiene que ser renovado. Todavía todos traemos muchas cosas egipcias, muchas cosas del mundo. Todavía parte de nosotros no ha sido transformada. Aún tenemos algo de nuestra vida pasada que Dios está transformando, pero vivimos en un cuerpo de pecado, un cuerpo corruptible, un cuerpo que tiene, y lo voy a decir porque pues pertenecemos a la familia de Dios, sí, en lo espiritual, sí, pero nuestro cuerpo físico no va a ir al cielo, se va a quedar en esta tierra, va a regresar al polvo de donde fue tomado. Lo que va a ir al cielo, y cuando nos vayamos con el Señor, por su gracia y su misericordia, cuando dejemos nuestro espíritu y nuestra alma, deje nuestro cuerpo corrupto, el cuerpo se quedará aquí en la tierra, volverá al polvo de donde fue tomado. El espíritu que Dios nos dio, que es el soplo de vida que Dios nos dio, regresará al Padre. Es esa parte nueva que tenemos. Pero nuestra alma, que necesita ser renovada y transformada, se quedará a dormir, como dice la Escritura en Tesalonicenses, ¿sí? Se quedará a dormir en el paraíso hasta que vuelva el Señor Jesús en una nube y nos resucite y nos dará, si somos dignos de ello,
un cuerpo glorificado como el de los ángeles. Pero nuestro cuerpo, en el cual vivimos hoy, regresa al polvo de la tierra. Alabado sea el Señor. Ese cuerpo regresa al polvo de la tierra. Y entonces lo que va a resucitar va a ser nuestra alma. Y nos dará el Señor un cuerpo glorificado, un cuerpo de gloria. Gloria significa llena de todo el bien de Dios, ¿sí? Si somos dignos de esa resurrección, y recibiremos un cuerpo como el de los ángeles. Entonces hoy por hoy, hola Linda, buenas noches. Entonces hoy por hoy sabemos que vivimos en un cuerpo corrupto, que se va desgastando, ¿qué crees? Todos los días. Alguna vez platicando con Vicky, cuando le decimos, la Vicky, cuando decimos, es que voy a ir al doctor a ver qué tal cosa. Sí, le decía yo a Vicky, vamos al mantenimiento del templo. Estamos en el mantenimiento del templo. Sí, pues somos el templo de Dios, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios y vamos a mantenimiento. Los edificios requieren de mantenimiento, de pintura y de rezanes. Bueno, pues también nosotros necesitamos mantenimiento. Pero bueno, regresando al tema espiritual, Dios sabe que tenemos necesidad de la sanidad de este cuerpo corrupto. Es la verdad. Ni tú ni yo, amados hermanos, descendimos del cielo. No, el único que descendió del cielo, ni María, ni José, ni nadie descendió del cielo. Solamente el Señor Jesucristo descendió del cielo. Y Él ya está allá, sentado a la diestra del Padre. Él paga el precio de nuestros pecados. Y por ese sacrificio que hizo en la cruz, hoy nos concede la sanidad divina. Ahora bien, hay 3 maneras como Dios sana. Por medio de una sanidad que es progresiva, ¿sí? Progresiva. Por medio de un milagro. Dios puede hacer en nosotros un milagro, como los milagros que estamos leyendo, ¿sí? Este hombre paralítico, al cual descendieron por medio de unas cuerdas o unas sábanas, no sé qué llevaban, ¿sí? Lo pusieron a los pies del Señor Jesús y el Señor Jesús hizo en él un milagro, es una sanidad instantánea. Hola familia García Galindo, un abrazo para todos. Los milagros son las sanidades instantáneas. Son las sanidades que son instantáneas. Esos son los milagros. A veces nosotros decimos, Señor, danos de tu sanidad. ¿Por qué no le pedimos un milagro? Pidamos un milagro. Y Dios es misericordioso y nos puede dar lo que Él nos quiera conceder. Pero también Dios nos sana por medio de nuestra fe. Vamos a ver varios casos donde les dice, y a la mujer que tenía flujo de sangre y la sana y le dice, hija, tu fe te ha sanado. Y le pregunta al ciego Bartimeo, ¿crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, yo creo. Y le dice, anda, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Sí? Entonces, lo que sí sabemos, conforme a las Escrituras, es que Dios quiere que seamos sanos. ¿Bajo qué método? Por decirlo de esa manera. Por medio de una sanidad, de un milagro, por medio de nuestra fe siempre en Él, siempre en el Señor Jesús. La fe, recordemos una cosa, la fe no son palabras positivas. La fe no es decir, no son palabras mágicas. No son, porque así lo dice la Escritura, así lo voy a decir, que por fe y por medio de mi fe voy a ser sanado. No son palabras positivas. Son palabras que se hablan de lo que creemos, del poder que tiene el nombre del Señor Jesús y de lo que Él
nos ha concedido y sabemos qué quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? Es nuestra fe, nuestro creer en el Señor Jesús, en lo que Él es, en lo que Él, conociéndolo como es Él, ¿sí? Es nuestra fe creyendo en lo que Él es. Amén. Alabado sea el Señor. Ahora el Señor nos puede sanar como Él quiere sanarnos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, al principio, cuando llegamos a la familia de Dios y nos dé la cabeza y Dios dice que si ponemos manos sobre el enfermo y ponemos manos sobre nuestros enfermos, el Señor nos sana con una oración, y lo sigue haciendo y lo hizo y lo seguirá haciendo, ¿sí? Pero a medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, Dios quiere que también caminemos en nuestra fe hacia Él, ¿sí? Dios concede también milagros para que la gente crea. ¿Pero por qué lo hace Dios así? ¿Sabes qué? Porque Él es soberano, porque Él es Dios, porque Él es el gran yo soy, porque Él decide cómo hacer las cosas. Él no hace excepción de personas y quiere que tú y yo seamos sanos. ¿De qué manera? Como Dios quiera, porque para eso Él es Dios. Amén. Lo que sí sé que Él quiere que seamos sanos. Y nuestra fe descansa en el poder de Dios. Y nuestra fe tiene una acción correspondiente. Una fe correspondiente. Este hombre que fue sanado, ¿qué fue lo que hizo? Fíjense, dice, una vez dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Al resolver el origen de esa enfermedad, entonces viene la sanidad. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ya saben, los escribas y los fariseos. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Han de haber estado ahí con su cara toda, ¿no? Más o menos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo. El Señor Jesucristo, amado Padre eterno, Él cuando se reunió con el Espíritu Santo de Dios, se movía en todos los dones de Dios, del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Los ha de haber visto con los ojos fijos. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y anda. No andaba, era paralítico. No andaba. Y ahí le dice, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y a caminar. Pues para que sepáis, le dice el Señor Jesús a los fariseos y a los escribas, pues para que sepan que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, tiene autoridad, tiene potestad en la tierra, y sigue siendo el mismo, ¿eh? El Señor Jesús sigue teniendo autoridad en la tierra. Dijo al paralítico, voltea y le dice al paralítico, a ti te digo, yo creo que ahí suaviza la voz, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida. ¿Qué le pasó a ese paralítico? Creyó, recibió. No dijo, ¿y qué tal si muevo la pierna y no se mueve? ¿Y qué tal si me paro y me caigo? No, él recibió. Muchas veces las personas no reciben sanidad porque aunque conocen la Escritura, no la reciben. Y este varón se levanta enseguida. ¿Hace cuánto tiempo habrá sido que no caminaba? Se levanta enseguida
Y tomando su lecho, las sábanas entre las cuales lo llevaban, y las cuerdas que cayeron, o lo que hayan llevado sus amigos, y tomando su lecho salió. ¿Cómo? ¿Gateando? ¿Con muletas? No, salió caminando. Delante de todos. De manera que todos se asombraron. ¿Y se acuerdan que no podía pasar? Se empezaron a hacer para atrás, para atrás, para atrás. Y este hombre empezó a caminar delante de ellos rumbo a su casa. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Así es, Katy. Salió caminando, andando, caminando. La fe tiene acción correspondiente. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago 2, 26. Santiago 2, 26 dice así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, cuando el cuerpo deja el espíritu, viene la muerte física. La separación del cuerpo y del espíritu es igual a muerte física. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Voy a platicar un pequeño testimonio. Los testimonios ayudan mucho, ¿verdad? A mí me ayudan. Como les he comentado, yo estoy pasando también por una prueba y ya vamos de salida, alabado sea el Señor. Pero durante varios meses, 7, 8, 9 meses, he estado con medicamentos pues muy fuertes. Y bueno, pues ahí voy. Entonces, yo hablé con el Señor y dije, bueno, Señor, es tiempo de dejar los medicamentos, eso me estás poniendo en mi corazón y los voy a ir dejando. Todavía hay dolor, todavía, porque bueno, es que es una recuperación lenta, pero voy muy bien, gracias a Dios. Entonces dije, ya no voy a tomar medicamento. Y entonces me propuse no hacerlo. Dije, cuando me empieza a doler, pues oro y me tomo el medicamento. Y se empezó a alargar el tiempo. Y ya por la gloria de Dios he estado 18 horas sin medicamento. Se me olvida. Y cuando subo escaleras y digo, ay, ahí viene el dolorcito y la molestia, digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor Jesús ya me sanó y sí voy a subir las escaleras. Y las voy a subir derecha. No me voy a encorvar. Voy a subir las escaleras derecha. Y me empiezo a hablar la palabra. Porque el Espíritu de Dios nos recuerda, la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. La fe tiene acción correspondiente. Entonces, subo las escaleras, ahí está la molestia, y empiezo a caminar y hacer algo de ejercicio. Sí, Apo, ¿verdad? Es lo que hay que hacer. Hablarnos la palabra de Dios, hablarnos la palabra de Dios, así como hemos aprendido, como hemos leído las Escrituras. Es necesario que ahora no las hablemos a nosotros mismos, la palabra de Dios. Pues es muy importante tomar nota de todas las citas bíblicas y hablémonos la palabra de Dios. Así como el Señor Jesús le habló a la higuera y la higuera se secó, nosotros tenemos que hablarle a nuestro cuerpo, a decir, tú estás sano por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, y recibimos la sanidad y la disfrutamos y la gozamos, nuestra sanidad. ¿Por qué? Porque nos fue concedida, nos fue dada. Es una verdad espiritual y las verdades espirituales sobrepasan. El Señor Jesús dijo, pasarán los cielos, pasará la tierra y mi palabra no pasará. Así que hay que vivir la palabra de Dios. Y vas a ver cómo viviendo la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios,
hablándote la palabra de Dios que está dentro de tu corazón como un buen tesoro. La palabra de Dios es el buen tesoro que recibimos de Dios. Tú eres una tierra fértil para Dios. Él deposita su palabra. Esa palabra crece sin que sepamos cómo, pero forma parte del buen tesoro de Dios. Nuestro corazón contiene el buen tesoro de Dios que es su palabra. Entonces su palabra empieza a formar parte de nosotros mismos y hablamos la palabra. De la abundancia del corazón habla la palabra. La vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Eso es lo que tenemos que hablar, la palabra de Dios. La palabra de Dios es sobrenatural. La palabra de Dios gobierna las cosas naturales. Tenemos que hablarnos la palabra de Dios, meditar en ella, repetirnos los versículos. No solamente aprenderlos por saberlos, sino por escudriñar, así como cuando, perdón, los ejemplos que a veces pongo, pero cuando vas a desmenuzar el pollo, porque haces unos ricos taquitos de pollo, bueno, así desmenuza la palabra de Dios, desmenuza la palabra de Dios. Cada palabra que está en los versículos tiene un propósito. No descuidemos esas pequeñas frases, esas pequeñas palabras que nos están dando mucha luz en medio de la luz de la palabra. Leamos la palabra de Dios, hablémonos la palabra de Dios, pero le pidámosle al Padre que su Espíritu Santo nos revele las Escrituras y formen parte de nosotros mismos, parte de nuestro tesoro, de nuestro buen tesoro del corazón. Y hablémonos la palabra, vivamos la palabra. La palabra no debe estar a nuestro lado, la palabra debe estar dentro de nosotros. La palabra de Dios en mi Biblia está a mi lado, pero mi Biblia tiene que estar, su palabra espiritual tiene que estar dentro de mi corazón. Y dentro de mi corazón yo tengo que vivir la palabra de Dios. Amén. Alabado sea Dios por su palabra. Su palabra es Él mismo, es el consejo de Dios, es el soplo de vida de Dios. Gracias te damos, Padre. Oremos todos juntos ahí donde estamos y démosle gracias a Dios por la palabra que nos da. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por revelarnos por tu Espíritu Santo, Señor, las Escrituras. Gracias por abrir nuestro entendimiento, Señor, y nosotros recibimos tu palabra en nuestro corazón como nuestro buen tesoro, Señor, por el medio del cual nosotros hablaremos lo que dice tu consejo, Señor, y nos hablaremos a nosotros mismos tu palabra, Señor, porque en ella hay vida y vida en abundancia. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios eterno. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Que Dios les siga bendiciendo. Seamos oidores y hacedores de la palabra del Señor. Nos vemos el domingo. La reunión empezamos a las 9 de la mañana, de 9 a 10. Si todos estamos convocados para orar como cuerpo de Cristo, sí, de 9 a 10 de la mañana, estamos convocados, no invitados, porque a tu casa no eres invitado a tu casa, ¿verdad? Estamos convocados a nuestra casa, que es la iglesia, para que oremos de 9 a 10 de la mañana, sí, y después a las 11 de la mañana el servicio normal de la iglesia, alabanza, y después la palabra que Dios tiene para todos nosotros. Alabado sea el Señor. Muy, muy buenas noches y Dios los siga bendiciendo a todos. Buenas noches. El pastor les manda sus bendiciones y Dios los siga bendiciendo por siempre. Buenas noches, Pati. Bendiciones, Angelita. Buenas noches.